Bueno, pues ya estamos en el tiempo de tertulia. Me acompaña aquí a mi vera Carmelo Jordá. ¿Qué tal, Carmelo? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, aquí encantado de estar aquí. Qué bueno verte. A comentar toda la actualidad que tenemos. Es la primera vez que estás desde verano, creo, ¿no? ¿Es la primera vez que coincidimos yo creo que en esta temporada? ¿No estuvimos ya en una primera? No lo sé. Fíjate, no lo sé. Yo creo que sí. Es que el tiempo pasa volando. Es que el tiempo pasa volando. Se me pasan las semanas así. Además, entre sobres y sobres, es que esto es un no parar. Claro, esto estás así, tan así de los sobres. Te voy a decir que con la cantidad de chistorras que nos dais por venir a esta tertulia, ¿verdad? lamento no haber venido más. Chistorras. Lechugas. Lechugas y soles. Esas son las nuevas palabras. Folios. Son las nuevas palabras de moda. Javier Venegas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estoy fascinado. ¿Estás fascinado. Madre mía, qué de ropa sucia por lavar. Y también nos acompaña Teresa Gómez, periodista de investigación de The Objective. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien, sin dormir casi, pero bien. Claro, es que tienes tanta lectura acumulada, se nos acumulan tantos informes de la UCO. Dormir y comer es para los débiles. Bueno, señores, luego entraremos en el informe de la UCO y en esos sobres con dinero en efectivo que pagaba Ferraz a Ábalos y a Koldo y, bueno, sus diferentes derivadas. Pero vamos a empezar por el ámbito internacional porque hay una noticia de gran calado. Finalmente parece que Hamás, ha anunciado que acepta las condiciones del plan de paz diseñado por Donald Trump. Cuidado. No solo por Donald Trump, sino que ha sido aceptado, y esto es lo importante, tanto por Israel como por el resto de países árabes. Los países árabes. Fundamental Qatar, que en esto tiene mucho que jugar porque tiene una gran influencia sobre Hamás. De hecho, todo apunta a que los que quedan, los líderes de Hamás que quedan todavía en Gaza, de exiliarse, se irán precisamente a Qatar. Bueno, en caso de que finalmente fructifique, cuidado, porque en las últimas semanas ha surgido una iniciativa para hacer merecedor del premio Nobel a Pedro Sánchez, y a lo mejor el que se lleva el premio Nobel a la paz es Donald Trump, en caso de que finalmente logre un acuerdo firme sobre esta cuestión y ponga fin a la guerra en Gaza. ¿Cómo ves la noticia de la aceptación por parte de Hamás, Carmelo? Pues mira, voy a dar la de cal y la de arena. Entonces, empecemos por la de arena. La de arena es que no me lo creo. No me lo creo porque la historia de Hamás es la que es, porque son lo que son, que es una de las peores organizaciones terroristas que hemos conocido, de lo peor, como demostró el 7 de octubre. Porque además hay que recordar que en el Islam, y en algo estamos de acuerdo hasta con la izquierda, es que es una organización islamista, engañar al infiel es algo que acepta el Corán, es decir, que está bien hecho. Y a mí esto me huele a maniobra para ganar tiempo. Yo me creeré que jamás se compromete en este plan de paz cuando suelte a los rehenes. Antes de eso, de verdad, no me lo puedo creer, porque es que lo han hecho 1000 veces. No, sí, pero vamos a negociar esto, pero no, necesito un poco más de tiempo. A ver, Lo cierto es que Hamás ha anunciado aceptación, pero con condiciones, que sí, necesitan negociar algún detalle. Necesitan negociar, lo cual, por otra parte, lo veo lógico. Es decir, que eso no es... Pero insisto, si nos atenemos a su historia, son la gente más despreciable del planeta. Y tienen una tradición de tratar de engañar, de hacer maniobras para ganar tiempo. Es decir, todo el juego sucio que te puedas imaginar, jamás lo pone sobre la mesa. Dicho esto, y insisto, me creeré el plan cuando suelten a los rehenes. Cuando los rehenes lleguen a casa, diré, oye, pues mira, parece que sí. Dicho esto, hay dos cosas o un par de cosas que me hacen tener alguna esperanza. La primera, obviamente, que Qatar se haya comprometido con el plan, como bien dices. Por cierto, ¿por qué Qatar ahora se ha comprometido con el plan? Una pregunta interesante. Y yo creo que hay una explicación también muy lógica, que es el bombazo que le soltaron para acabar con la cúpula de Hamás. Y el hecho de saberse vulnerables. Tal cual. Entonces, Trump le hizo llamar a... Esa foto pasará a la historia, ¿eh? Sí, por cierto, que es... Espectacular. Espectacular / lamentable. Esas cosas no las haces en público. Lo que pasa es que el señor Trump, como vive en un reality, pues bueno, tal, pero... En público no, o sea, fue en privado, pero luego filtraron la foto. Pues sí. Es lo mismo, es decir, como vives en un reality, pues todo es un reality, pero bueno, volviendo al tema, de lo importante, el hecho de que Qatar se ha vuelto se ha comprometido con el plan, y hoy, intentando informarme sobre todo el tema, sobre la aceptación de Hamás y a ver qué había por ahí, he visto una noticia en un periódico israelí, concretamente en Jerusalem Post, de cómo Hamás
intentó el otro día detener a los líderes de uno de los clanes de Gaza. Gaza es una zona en la que los clanes tienen una importancia, hay una estructura de clanes que tiene una importancia fundamental en cómo se mueve la sociedad. Hasta ahora no tanto político, porque digamos Hamás había estado un poco por encima de eso, había una serie de compromisos, pero realmente hay mucha obediencia al clan y los clanes tienen una importancia fundamental. Hay una docena de grandes clanes en Gaza, que por cierto se va a tener que contar con ellos para la paz. O sea, va a ser yo creo que si hay una paz, va a ser una de las, porque es una de las pocas cosas organizadas que hay, para que nos entendamos, ¿no? Bueno, pues Hamás trató de detener a estos clanes, a los líderes de uno de estos clanes, y hubo un enfrentamiento armado. Sí, sí. Se mató a 20 terroristas y se paseó los cadáveres por las calles. Sí, sí. ¿Por qué cuento esto? Porque creo que Pero están tan armados esos clanes como para ahí poder está armado Teresa, todo. ahí está enfrentarse. armado hasta el tío que te abre la puerta en el hotel, vamos. O sea, que decir que ellos... O sea, me estás diciendo que si estos clanes quisieran, podrían terminar con el grupo terrorista. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que son estructuras organizadas con una fuerte lealtad en una parte importante de la población y que están armados porque allí todo el mundo está armado. Es decir, no es tal... Ya, pero no. si pueden matar, por ejemplo, a 11 terroristas cuando quiera atacar a uno de estos a 20, clanes... según el periódico. Lo digo, o a digo 20. porque cuanto más mejor, no Sí, porque sí, sea una mala noticia. Totalmente. Pero una cosa es que en un enfrentamiento puntual tú puedas matar a los tíos de Hamás, quizás, no lo sé porque tampoco lo ponía en la noticia, quizás ayudado por Israel, tal, y otra cosa es que tengas una estructura militar como para enfrentarte a la banda. Son cosas distintas, ¿no? Y luego claro, que estoy hablando de una docena de clanes, cada uno tiene sus intereses, es decir, tampoco es tan fácil organizarles o era hasta ahora. Pero a lo que voy, si esto se ha producido es porque desde luego el poder de Hamás está cayendo en picado dentro de la franja. Y esto puede ser, el plan de paz podría ser el último flotador al que poder sustentarse para, incluso diría, sobrevivir físicamente. Pero insisto, aún así, cuando veamos a los rehenes sueltos, cuando los veamos en su casa, podremos pensar que esto ha empezado a funcionar. Y acabo, Manu, y si esto funciona, esto es la gran oportunidad para la paz, no en Gaza, sino en todo Oriente Medio. En todo Oriente Medio y de forma permanente. Hay que recordar que esto es un polvorín desde hace muchísimo tiempo. Este plan, si por fin funciona, puede ser el final de un conflicto de 100 años. Por eso digo que como funcione... Y no cuidado, le van a dar el Nobel a Trump ni hartos de vino. Pero como funcione, la probabilidad sigue siendo inferior al 50%. Se lo dan al tío de Qatar antes que a Trump. Sí, la probabilidad es inferior al 50%, pero lo cierto es que es un punto de inflexión y es ciertamente esperanzador. Comentábamos la foto. Esa foto, para que aquellos que no hayan visto la foto, es una foto que pasará a la historia, porque en esa reunión que tuvo lugar en Washington entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Israel, Benjamin Netanyahu, pues Israel acepta el plan de paz de Estados Unidos, pero eso sí, a cambio, Trump le pidió a Netanyahu que llamara al máximo líder de Qatar para pedirle disculpas por el pepinazo que le envió en su territorio para acabar con parte de la cúpula de Hamás, porque como digo, los líderes de Hamás están... Prácticamente toda la cúpula en el extranjero, que es distinta a la cúpula en el interior, que también hace eso más complicado las cosas. Es el país donde se refugian los líderes de Hamás. Claro, Trump lo que ha hecho es, bueno, voy a conseguir el apoyo de Qatar a este acuerdo, pero antes tienes que pedir perdón por el pepinazo. Una de las claves de este acuerdo también es que Estados Unidos le ha prometido a Qatar que Qatar va a ser un protectorado, es decir, va a estar bajo la protección de Estados Unidos, de tal forma que Israel ya no va a poder tocar a Qatar. Eso sí, también ha obtenido algo importante, y es que si Hamás no cumple con el acuerdo de paz, Donald Trump le ha dicho a Israel, arrasa con ellos, acaba con Hamás, vas a tener todo mi apoyo. Y también Qatar no va a decir nada al respecto. Y Qatar tiene mucho que decir en los países árabes. Javier. Bueno, es un tema. Yo no solo lo veo que sea complicado porque igual Hamás, como ya ha hecho otras veces, ha ocurrido muchas veces allí. Sí, es que la cualquier práctica plan común. de paz luego al final pues ha acabado como ha acabado, ¿no? De hecho, en el Líbano está ocurriendo, ¿no? El Líbano es Hezbollah y Israel se reservó la intervención cuando lo consideraba pertinente y constantemente, pues de vez en cuando detectan cualquier ofensiva, cualquier agresión, Israel no tiene ningún reparo en lanzar un pepino en el Líbano o varios, ¿no?
Pero la cuestión también hay que tener en cuenta aquí, yo creo que es el propio Netanyahu o el propio Israel. Es decir, para que salga el plan adelante, hay una serie de condiciones ahí que a mí me llaman mucho la atención. Pero Javier, perdona, Israel ese tipo de condiciones las ha cumplido anteriormente siempre. Es decir, siempre se han soltado a los... Déjame terminar, Carmelo. Discúlpame, perdona. No, porque a lo que voy. No, yo no digo que Israel incumpla nada, ¿eh? Yo digo simplemente la experiencia de Israel. Y la experiencia de Israel, por ejemplo, en este plan se habla, que por cierto no es de Donald Trump, básicamente es de Tony Blair. O sea, quien ha estado trabajando este plan ha sido Tony Blair. Y luego Donald Trump se ha encargado de meter en el plan a Qatar, porque con eso sí tiene mano Donald Trump. A ver lo que voy, que no se me vaya. Sí. Aquí se plantea una de las condiciones es que el territorio va a ser una especie de protectorado, ¿no? Y que en ese protectorado, desde luego, no va a haber tropas de Israel, sino tropas internacionales, ¿no? De países árabes, fundamentalmente. De países árabes. Entonces, claro, eso ya, por un lado, empieza a mí a parecerme una cuestión que vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver cómo funciona, primero porque sabemos cómo se las gasta Hamás y sabemos que la paz allí, que llegue la paz de buen grado, va a ser difícil. Y si ocurriera algo, no sé cómo se podría ver a una serie de tropas internacionales árabes, islámicas, enfrentadas o intentando contener con la violencia necesaria a otros islamistas, aunque radicales, de Hamás. Es decir, eso yo lo veo que ahí hay un tema que ya veremos cómo evoluciona, ¿no? Y segundo, que Israel siempre que ha delegado en ese tipo de cosas le ha ido mal. Le ha ido mal. La única forma que tiene Israel, y por eso la gente igual no lo entiende, de garantizar su seguridad es por sí misma. Es decir, cada vez que ha delegado la seguridad en terceros le ha ido mal. Siempre le ha ocurrido algo que les ha puesto en un límite en el límite de tener que intervenir. Entonces, yo creo que esa es una de las cuestiones. Luego, estoy de acuerdo, yo no digo que sea ganar tiempo, que jamás acepte, no le queda otra, no le queda otra, porque efectivamente no solo a través de los clanes, sino la buena parte de la población de Gaza jamás lo tiene ya atravesado, porque de alguna manera les están haciendo culpables de la violencia que sufren, ¿no? de la situación en la que se encuentran. Pero el problema es que allí la violencia y los grupos violentos no están tan separados o se distinguen tan fácilmente de la población civil. Es decir, es como una especie de enfermedad. Están mezclados. Es una enfermedad que se ha imbricado en la propia sociedad gaza. Es una sociedad completamente y una sociedad enferma, que tiende a la violencia, ¿no? Que, por cierto, uno de los puntos, este plan de paz que ha sido aceptado por Israel y por los países árabes, y ahora también inicialmente por Hamás, incluye en uno de esos puntos precisamente, aparte de un control de tropas internacionales con Tony Blair posiblemente a la cabeza, incluso la participación de un gobierno tecnocrático por parte de los palestinos de Gaza, etcétera, también un intento de revertir toda la ideología y el sectarismo de odio hacia Israel que está totalmente enraizada en la sociedad palestina y que va a ser mucho más difícil. Es muy difícil separar la sociedad palestina de ese odio. Es muy difícil, a largo plazo. Sí. En todo caso, buenísima noticia el hecho de que al menos Hamás inicialmente haya aceptado el acuerdo. Veremos las próximas horas si finalmente cumple o no con las condiciones. Todo lo que sea que pare la guerra allí, pues es una puntualización a esto que comentabas, Javier, que me parece importante. Es cierto que Israel le ha ido mal cuando ha delegado en terceros la paz, pero cualquier persona que conociese la situación, y a mí me lo han dicho israelíes, te explicaba que la única forma de que Gaza no sea un polvorín y que no tengas que tener tropas de ocupación allí permanentemente, lo cual para Israel es una locura, es que los países... una ruina económica. Y una ruina. Es que los países árabes se impliquen. Los países árabes se están implicando por primera vez en una solución de verdad para la paz. Por primera vez, no es decir, este pacto sería la primera vez que los países árabes toman responsabilidad de hacerse cargo de los que en teoría son los suyos, es decir, que son los musulmanes. Y la única forma de que dentro de Gaza se acepte sin derivar inmediatamente, no te digo a largo plazo, pero inmediatamente en una respuesta terrorista, es que ese control lo ejerzan musulmanes, no lo ejerzan judíos. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, yo sé que, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, es que es difícil, pero es que es la única forma. O sea, hace año y medio ya se comentaba que la única fórmula que iba a poder pasar es en esto, es en un periodo, además todo esto hay que decirlo, que es un periodo transitorio, es decir, más adelante ya se verá, pero en un periodo transitorio en el que los árabes
tomen por primera vez pero yo te lo digo, responsabilidad. Te lo decía porque sabemos cómo funciona Hamas, que en realidad funciona un poco como lo que era el terrorismo internacional soviético, ese tipo de provocaciones, de buscar situaciones favorables, de romper equilibrios, de buscar la oportunidad. Es decir, unas tropas internacionales árabes allí que en el momento dado tengan que atender una situación de extrema violencia desatada por cualquier pretexto o incluso por una falsa bandera o por cualquier otro tal, habrá que ver esa fotografía entre árabes matándose, islamistas matándose entre sí, si eso lo digieren muy bien o no están dispuestos los países árabes. Mi apuesta es que sí, porque ojalá. Estos son gente dura y cuando hay que matar, matan. Es decir, sí, bueno, y aparte, no hay... si algo ha demostrado precisamente Donald Trump, a diferencia de otros presidentes y otros líderes políticos, es que contra el terrorismo, contra los criminales, contra los miserables, solo cabe un lenguaje, que es el lenguaje de la mano dura. Es que no entienden otro. Y a jamás... o sea, esto es de dar un ultimátum de 72 horas y decir, oye, o aceptáis y entregáis a todos los rehenes secuestrados, vivos o muertos, en 72 horas, o quedáis arrasados. Sí, es que esto... pero no por Donald Trump, es por haber contado, como acabáis de decir aquí, con el apoyo del resto de los países árabes. No, o sea, si Donald Trump hubiese dicho lo mismo que ha dicho y no se cuenta con el beneplácito del resto de países, jamás hubiese seguido manteniendo secuestrado a los israelíes y con la guerra y con Gaza secuestrada, que es actualmente como está. Eso que dices es importante porque uno de los elementos que hace esto posible y que hace que esa fuerza de interposición o de control tal tenga sentido es que los árabes están hartos de Hamás en concreto, en particular, y de los palestinos en general. Correcto. Quiero decir, no es solo un problema con Hamás, con que son terroristas y tal. O sea, los palestinos tienen hartos a los árabes, que interpretan, como interpreta cualquiera que no esté ciego, que han pasado la idea desaprovechando oportunidades para la paz, que están creando un problema que a estas alturas ya no tiene sentido. El problema lo crearon los árabes, es decir, que no son inocentes, pero a estas horas los árabes lo que quieren es que les dejen en paz, poder negociar con Israel, poder intercambiar tecnología y que a Israel les ayude a tener controlado a Irán. Importante también, esto supone un reconocimiento implícito y la reactivación de los famosos acuerdos de Abraham, que consisten en el reconocimiento del Estado de Israel por parte de todos los países árabes vecinos, incluido Arabia Saudita. Por lo tanto, muy importante esto, porque efectivamente, si ya se produce el reconocimiento del Estado de Israel, esto de verdad que puede marcar un punto de inflexión, así que vamos a estar muy atentos, aunque también coincido con Carmelo en que precaución, mucha precaución, porque jamás no es la primera vez que incumple los acuerdos, incumple su palabra y todavía está por ver que entrega o no a los secuestrados. No solo Manuel. El problema es que allí luego ya sabemos que hay grupos disidentes dentro de las propias organizaciones. Claro. Puede haber gente que no acepte ese acuerdo. Pero a esos les van a dar pal pelo de una manera... Hace no tanto, hace un par de meses ocurrió exactamente lo mismo, que estaban a punto de llegar a una paz y al final, pues 2 meses más tarde, la guerra continúa. Entonces es verdad que tenemos que ver a ver si es verdad que jamás cumple, porque hasta el momento era muy fácil. Israel decía, bueno, si me entregas a los secuestrados, se termina la guerra. Y decían, no, es que jamás no puede entregar porque muchos de ellos pues no están vivos, los han matado. Entonces, ahora veremos a ver qué hace. Lo que pedía Israel es la entrega a los cuerpos. Es decir, lo que en la cultura judía es fundamental, el tema de enterrarlo antes posible. Efectivamente. Entonces, toda la obsesión de Israel, con toda lógica del mundo, es dame los secuestrados vivos o muertos. Se han negado. Es cierto que hay facciones armadas dentro de Gaza que no controla del todo Hamás, de ahí precisamente este tipo de conflictos. Como bien comentaba Carmelo, hay tribus, pero hay esos facciones. No creo que tengan a los rehenes, ¿eh? Sí, es posible. Pero bueno, la cuestión es que ahora lo fundamental, que entreguen a los secuestrados y a partir de ahí que se produzcan avances en este acuerdo de paz ojalá solo quería prospere. lanzar un guiño final. Estoy deseando espero que Donald Trump, aparte de Oriente Medio, se dé cuenta de que esta dinámica es la que funciona con Putin. Claro. Que tarde o temprano tendrá que descubrirlo. Se ha producido también un punto de inflexión hace muy pocos días al respecto. Putin... Por eso digo que confío en que al final pues Donald Trump descubra que la dinámica que ocurre con Hamas básicamente es la que conviene tener en cuenta con Putin. Esto es como... ¿os acordáis que esto es de toda la vida de Dios? Los famosos abusadores del colegio, los abusones, que hacía... Aquí hacen bullying, ahora se llama bullying, acoso escolar en los colegios, este tipo de sinvergüenzas.
Al que de los consideramos abusones. débil. A los débiles, a los débiles. Al que le hace frente, en realidad los abusones son unos cobardes, unos cobardes miserables. Hay que hacerles frente. ¿Tienes algún trauma? Hay que hacerles frente. Bueno, a ver, yo lo intentaron, pero no lo consiguieron porque precisamente me revolví. Pero a eso me refiero, que hay que hacerles frente. Mensaje duro. Y con Putin exactamente igual. Hace pocos días Donald Trump ha dicho que ya está cansado de las mentiras de Putin, que va a facilitar todo tipo de armamento a la OTAN para que la OTAN a su vez se lo facilite a Ucrania. Y ya están hablando, y esto es importante, del envío de misiles de largo alcance a Ucrania. Cuidado. Que eso será un cambio en la guerra. Eso sería un cambio radical. Total. Por dar una nota para que nuestros oyentes puedan, debemos tener una guía. Si hay devolución de los rehenes, esto va para adelante. Es decir, porque si hay revolución de los rehenes, esta semana, digamos, después del plan, El País llevaba uno de los artículos más infames que he visto en mi vida. Vergonzoso. Lamentable, una cosa que de verdad, además el tío lo firmaba y ponía ahí su cara, que dices, bueno, no sé, macho. No sé, hay artículos que se reivindican, no se firman, ¿no? Sí, como un atentado. ¿Sí? En el que decía que, fíjate tú, qué indecencia pedirle a Hamas que suelte en 72 horas su única baza negociadora. En referencia a los rehenes, a personas que llevan más de 700 días encerrados en mazmorras en unas condiciones absolutamente inhumanas. Y 2 años, ¿eh? 2 años. 730 días hace mañana. Exacto. Entonces, sí, es así, es decir, si jamás se queda sin rehenes, se queda con nada, aunque yo creo que un corresponsal, un periodista español, lo que debería hacer es pedirles que los suelten, no decir eso, pero si sueltan los rehenes ya no van a tener nada con negociar, no pueden echarse atrás porque sin rehenes la respuesta militar israelí no tiene ningún freno y les va a masacrar en días. Entonces yo creo que ese es el quid de la cuestión. Si vemos que los rehenes llegan a su casa, podemos estar de verdad, y no os podéis imaginar la alegría, ¿no? La alegría que contenida, porque tal, pero para mí personalmente incluso esto significaría un día absolutamente maravilloso porque creo que de verdad que puede ser un cambio como no lo hemos visto en Oriente Medio. Por cierto, curioso también, ¿quién está a favor del plan de paz de Donald Trump? Estados Unidos, Israel, todos los países árabes, Turquía, Egipto, Arabia Saudita, Qatar, ahora también Hamas. ¿Quién no está en contra del plan de paz? Yolanda Díaz, Ione Belarra, Pablo Iglesias. Es decir, la izquierda radical española, incluidos los socios que forman parte del gobierno de España, en contra del plan de paz de Trump. Y dándole lecciones a Hamas. Absoluta, dándole lecciones a Hamas. Y Yolanda Díaz. Dando lecciones a Hamas de que no debería aceptar. Por cierto, curioso quieren también, la guerra, ¿no? Es no a la guerra, no. Ellos sí a la guerra. Quieren que la gente muera. Pero importante también. Pero lo han querido siempre. No, hombre, claro. Lo han querido siempre. Esta gentuza ha estado siempre jugando y aprovechándose de la muerte de palestinos. Total. Mientras lloraba, ¡ay, los pobres niños! No, de los pobres niños te estás aprovechando tú. Sí. Estos mismos, que por cierto, hay que recordarlo, eran los que pedían a Ucrania que se rindieran ante Rusia. Qué casualidad. Qué casualidad. Para poner fin a la guerra. Y sin embargo, están pidiendo a los de Hamas que continúen y que no liberen a los rehenes. Y una cuestión, una observación que yo creo que tiene su miga, y yo de hecho voy a escribir sobre ello, es las manifestaciones pro-palestinas, básicamente algaradas, Total. violentas en muchos casos, que se están produciendo de forma sincronizada, aquí casualmente. En España, ¿no? No, en España en medio menos. mundo. Sí. Donde son más violentas, si os fijáis, donde son mucho más contundentes, es casualmente en aquellos países que son más beligerantes con Putin. Sí, Qué casualidad, estamos volviendo un poco al agitprop, ese famoso del commitment soviético, porque sigue estando ahí. No, pero es que tenemos a una vicepresidenta del gobierno que, como bien decimos, no le interesa la paz y le interesa que la guerra continúe, que llegó a lanzar consigna de Palestina libre desde el río hasta el mar, es decir, una consigna totalmente antisemita que lo que está diciendo es terminar con la población judía. Más nazi que la extrema izquierda en España creo que no hay nada. Por lo tanto, cuando llaman a la derecha fascista, creo que es realmente lo que son ellos o lo que están demostrando. No hay nada. Es un comunismo fascismo, una cosa así, una cosa. No hay nada espantosa. más fascista que los que se hacen llamar antifascistas, y ese lema que comentas, Teresa, desde el río hasta el mar, es un lema genocida, porque Totalmente. llama al exterminio del pueblo judío. Totalmente. No, en ningún momento han dicho vamos a conseguir la paz, vamos a llegar a un acuerdo. No, vamos a terminar con la población judía.
Y eso tiene un nombre. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar porque, aparte del tema del plan de paz, tenemos a la flotilla basurilla, más de 400 activistas y políticos profesionales que están retenidos, por cierto, en una cárcel en medio del desierto en el sur de Israel, a la espera de que sean deportados rumbo a Europa, y entre los que se encuentra Ada Colau, la exalcaldesa de Barcelona, o Barbie Gaza, o Greta Thunberg. En fin, la flotilla basurilla. A continuación. La trinchera de Llamas, con Manuel Llamas. Bueno, pues ya estamos de vuelta en tiempo de tertulia. Antes de continuar, una recomendación. ¿Eres autónomo? ¿Tienes una empresa con 0, 1 o 2 trabajadores? Consigue un ordenador nuevo y web profesional por 0 euros, sin adelantar ni un euro. Entra en ordenadorlibertad.es o llama al 699 090 675. Ordenadorlibertad.es o llamando al 699 090 675. Bueno, señores, vamos a hablar de la flotilla. Yo la he bautizado como la flotilla basurilla, porque solo hay que ver lo que había en esa flotilla, cerca de 400 activistas profesionales de extrema izquierda, políticos de todo tipo y no políticos. Atención, había 2 condenados por pertenecer a la banda terrorista ETA. Se trata en concreto de José Javier Osés Carrasco, condenado por pertenecer a ETA, colaboraba en el suministro de armas y explosivos, participó en al menos 16 actos de kale borroka, y también Itziar Moreno Martínez, condenada por pertenecer a ETA tras intentar asesinar a varios gendarmes franceses. Aparte de estos 2 etarras, la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, miembros de la CUP, de los separatistas independentistas radicales de izquierdas catalanes, miembros de Esquerra Republicana, miembros y diputados de Podemos, miembros de los CDR, periodistas de La Sexta, Público y El Salto, y Barbie Gaza o Barbie Hamas, que es una TikToker que se ha hecho famosa. Pero lo relevante del asunto es que durante un mes nos han vendido el cuento, la gran farsa, de que la flotilla que se dirigía rumbo a Gaza era una flotilla con una misión humanitaria, que llevaba ayuda humanitaria a los palestinos, con la intención además de romper el bloqueo naval. Los han detenido, tal y como era de esperar, porque hay un bloqueo naval y no se permite la entrada de este tipo de barcos, no de ahora, sino desde hace muchísimos años, desde el año 2007, creo recordar. Reconocido internacionalmente como legal. Un bloqueo legal y totalmente legítimo. ¿Para qué? Para evitar la entrada de armas destinadas a los terroristas de Hamas. Pues bien, los detienen, ahora mismo están retenidos en una cárcel en Israel, estos 400 activistas, decomisan los barcos, las 40 embarcaciones, ¿y qué descubren al llegar a puerto? Que no había nada, que no había ayuda humanitaria, no había alimentos, no había medicinas, estaban vacíos. Para abordar esta cuestión contamos con Ángel Mas, presidente de ACOM, Acción y Comunicación sobre Oriente Medio. Señor Mas, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Don Manuel, muy buenos días. Bueno, primera valoración al respecto. Ha acabado el viaje, ha acabado la aventura, esta aventura surrealista, esperpéntica de la flotilla rumbo a Gaza. ¿Era una flotilla de carácter humanitario o, a la vista de lo que estamos viendo, más bien era una flotilla con intereses claramente políticos? Era algo peor. Era la banalización, la frivolización obscena de algo que es muy triste, que es el sufrimiento humano por la guerra. Cuando vemos cómo se usa una tragedia, como es de verdad una guerra, para montar una farsa, un espectáculo de propaganda, como se les veía, un sarao festivo descarado, una caricatura de una presunta preocupación, pues se te queda muy mal cuerpo, porque la verdad, las personas que yo creo que las hay, por supuesto, de buena voluntad, que están muy preocupadas por lo que sucede allí, se deben sentir verdaderamente decepcionadas, humanamente devastadas, porque lo que hemos visto de verdad es una operación de tinte, como digo, lúdico y frívolo, un viaje que lógicamente ha sido una campaña política que estaba organizada no solo para acosar a Israel, algo que es grave, hostigar a un país que está en guerra contra
unos terroristas desalmados, sino es mucho peor, no solo para hostigarlos, sino para extender, para aumentar, para que el conflicto no acabara, para darle el último aliento de oxígeno a Hamás antes de rendirse. Y esto se ha hecho con el apoyo implícito y explícito del gobierno. Digo explícito porque el Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por el PSC, ha financiado la flotilla. E implícito porque desde el comienzo, desde las inspecciones técnicas que no pasaron esos barcos que nunca deberían haber zarpado de Barcelona, a la no revisión de los seguros, porque ¿quién demonios le iba a dar un seguro a unos barcos que iban a una zona de guerra con la clara intención de tener un problema? Ninguna compañía aseguradora se lo hubiera dado. Hasta la intención manifiesta y declarada de colaborar con una organización terrorista. Y eso es lo que estaban haciendo, pues pensaban llegar a Gaza, a la zona que controla la organización terrorista Hamás, para darles a ellos, a Hamás, a nadie más, suministros. Desde ese punto de vista, el apoyo implícito y explícito del gobierno de España, la hostilidad declarada hacia Israel, es algo verdaderamente, hemos vivido, pues no sé, una especie de Matrix indescriptible. Señor Mas, ¿a qué se debe esta confluencia, esta alianza tan sólida que viene de lejos entre la extrema izquierda a nivel internacional, pero en concreto en el caso de España, y el islamismo radical? Bueno, históricamente se llamó interseccionalidad. Al final es el odio común, compartido, a valores occidentales. Y esa fijación compulsiva y enfermiza contra Israel no es sino la confluencia donde se juntan todos ellos. Israel representa los valores occidentales, los valores democráticos, los valores garantistas, los valores de tolerancia, en la zona del mundo donde eso es más complicado. Entonces, la ultraizquierda, que detesta esos valores fundamentalmente occidentales, se alía con el islamismo, que detesta que esos valores occidentales se puedan expresar en esa zona del mundo. ¿Quién está detrás de la flotilla? Porque en base a la investigación que ha desarrollado Israel, por cierto, hay un documental espectacular donde se refleja una infiltrada que se mete en la flotilla y descubre lo que hay detrás. ¿Quién está detrás de la flotilla de Ada Colau, Greta Thunberg y el resto de activistas? Bueno, vamos a ver, desde hace años está probado que estas organizaciones forman una red de apoyo con elementos de Hamás y con elementos del islamismo internacional, desde organizaciones como Shamidun o Bashar Mabil a todo el entorno, digamos, de Hamás. Algo que no nos debería extrañar. En el mundo de ETA era así. Existían los que metían los tiros y luego estaba el entramado de apoyo social, político, donde se inventaban cualquier tipo de marca. Algunas eran de protección de animales, otras eran de pacifismo, otras eran de antinucleares, otras eran de no sé qué, pero todo ello es una red de apoyo fundamentalmente al islamismo radical, al yihadismo. Son redes de apoyo social, son redes de apoyo económico, muy importante, son redes de apoyo de legitimación, de promoción de la ideología, y esto es lo que existe. Ahora bien, históricamente esas redes de apoyo no solo han sido facilitadas por la ultraizquierda, han sido facilitadas por países soberanos. Y aquí merece la pena mencionar dos situaciones. Una es Qatar. Qatar es un emirato radical que exporta el islamismo radical de la hermandad musulmana, un emirato que tiene unos intereses económicos en España increíbles, es el mayor inversor de Oriente Medio en España,
en compañías como Iberdrola, como Iberia, como el Corte Inglés, como el Grupo Prisa. Esa es una parte de su apoyo muy importante. Y la otra es el presupuesto de todos los españoles, que es que se vio en la vuelta, hubo informaciones periodísticas que demostraron como UNADICUM, una de las organizaciones más radicales que hicieron actos violentos en la Vuelta Ciclista, pues recibió en los últimos años 9 millones de euros. No 1, ni 2, ni 3, 9 millones de euros del erario público. Y tenemos desde ACOM publicados desde hace años y años toda la lista de subvenciones donde estas organizaciones parasitan, esquilman el dinero de los españoles y lo dedican precisamente a hostigar no solo a Israel, sino a los propios judíos que vivimos en España. Don Ángel, muy rápido, última pregunta. No quiero dejar pasar la oportunidad de que nos haga una valoración sobre ese principio de acuerdo que, según las últimas informaciones, en las últimas horas ha aceptado Hamás, con matices, con condiciones. ¿Qué opina al respecto? Hamás es una organización terrorista de la que uno no se puede fiar. Yo creo que la presión que ha sufrido es enorme. Ahora mismo los únicos que parecen oponerse a ese acuerdo es miembros del gobierno de España, elementos radicales de Hamás y algún medio de comunicación español. A nivel internacional ese es la oposición al acuerdo. Lo más importante es que se liberen a los rehenes, pero recuerdo 2 o 3 cosas. Primero, Hamás se tiene que desarmar y desaparecer como organización activa. Segundo, el acuerdo en ningún caso menciona la inmediatez o la necesidad imperiosa de un Estado nacional palestino. Por lo tanto, esto que nos han vendido ha sido una farsa. Y tercero, para lo que se menciona la autoridad palestina, es para que se reforme profundamente. Luego, la legitimidad que se ha dado desde las más altas instituciones del Estado en España a esa autoridad palestina es algo que la comunidad internacional no reconoce. Don Ángel Mas, presidente de ACOM, muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Gracias. Señores, la flotilla basurilla ha llegado a su fin. Ada Colau está ahora mismo, junto con Greta Thunberg y 400 activistas, en una cárcel de Israel a la espera de deportación. Teresa. Sí, es que ellos fueron porque decían que iban a llevar ayuda humanitaria y demás, ¿no? Se les ofreció la ayuda de, bueno, vosotros no podéis entrar porque, bueno, por las circunstancias, no podéis entrar, pero vamos a dejar que llevéis esa ayuda humanitaria. Y se negaban a dar esa ayuda humanitaria. Y es que resulta que efectivamente, y es que resulta que no la tenían. ¿No la tenían o se la comieron por el camino? Porque han tardado una barbaridad, ¿no? Un mes. Se contabilizó que llevaban alrededor del 5% de lo que diariamente entra en Gaza. Por lo tanto, la ayuda humanitaria era nula, ¿no? Y luego, por otro lado, yo no entendí mucho por qué cuando fueron abordados tiraron los móviles al mar. No lo entendí o no lo quise... Bueno, sí que lo entendiste, Teresa. A ver, sí que lo entendiste. Ellos alegan al protocolo, no sé, al protocolo de qué. Se marcaron un García Ortiz. No sé, al protocolo de qué dicen que tienen que tirar esos teléfonos móviles al mar, con lo que contamina, por cierto, por otro lado, una batería de litio. ¿No? Pero sobre todo, ¿por qué? O sea, ¿tenían miedo a que les viesen algún tipo de comunicación con algún miembro o algún vínculo con Hamás? Porque no lo llegué a entender, ¿no? Y luego la ideología de esta flotilla, yo entiendo que su portavoz, que en este caso era Ada Alcalde, conocida como Barbie Gaza, su portavoz representa a la flotilla y esta portavoz llegó a decir que Hamás era un partido político. O sea, no lo llegó a calificar como grupo terrorista, sino que dijo que era un partido político. Eso es lo que opina la mitad de los medios de comunicación en España, ¿eh? Eso es generoso. Lo trágico, lo más terrible de Barbie Gaza no es solo eso, que también fue otra cosa. El hecho de que dijera en directo que los terroristas de Hamás no violaron
a las mujeres en el 7 de octubre y que de hecho algunas de las secuestradas que no fueron violadas que se habían quejado porque les hizo sentir feas. Hay que ser miserable. Eso es la segunda parte, la segunda parte y que encima lo diga una mujer, es que es una cosa feminista, que ella dice que es feminista. Tan miserable. Es decir, no, ya no la mentira. Yo la mentira la entendería. Dentro de todo esto está archidemostrado, lo ha dicho hasta la ONU, es decir, quiero decir que el hecho de que el 7 de octubre, entre otras cosas, fue una campaña de brutal agresión sexual programada y pensada y dirigida, pues lo sabe todo el mundo, que las secuestradas han sido abusadas, lo sabe todo el mundo, muchas de ellas, no sé si todas, probablemente todas. Bueno, hay imágenes, o sea, decir, hay imágenes y hay testimonios. Bueno, declaraciones de las propias mujeres. Hermana, ¿no? Yo sí te creo mientras no seas judía. Pero decir que no, que es que encima la otra mientras que no seas de extrema izquierda, porque a la hermana yo sí te creo no crean a ninguna, salvo que sean de su ideología. Correcto. Decir que la que no fue violada lo lamentó. Joder, es que hay que ser una rata, con perdón. Que las habían tratado bien, dice, las han tratado muy bien. Claro, las han tenido secuestradas en un túnel, tal, pero oye, no, las han tratado muy bien. Y de hecho hubo alguna que se sintió fea porque no la habían violado. Mira, como habéis sacado el tema, vamos a recordar esas palabras que quedarán para la historia de la miseria moral de la extrema izquierda. En un concierto, violarlas, obviamente no, y matarlas. ¿Pero quién defiende eso, chicos? Bulo, mentira, es mentira. ¿Queréis equiparar cosas que no son equiparables? ¿Es un bulo eso? O sea, el 7 de octubre no secuestraron, violaron y mataron chicas israelíes. Las mismas chicas que han estado secuestradas han salido diciendo que las trataron bien. Es más, una de ellas dijo que se había sentido fea porque no le habían hecho nada. Y a los muertos los mataron muy bien. Y a los muertos los mataron muy bien. Asesinaron muy bien. Eso es lo que te falta por decir. Yo es que este tipo de cuestiones para mí no... me causan... es que ya no sé cómo calificarlo. Se define solo, si es que solo hay que escuchar las palabras de esta TikToker negando lo que es pero es la evidente. Portavoz de la flotilla. Sí, que no es una de las portavoces. Si es una de las portavoces es porque entiendo que el resto de la flotilla respalda lo que ella dice y por lo tanto ella representa a la flotilla. Totalmente. Pero lo lamentable, y con esto terminamos esta parte, lo más lamentable de todo es que se vendió el tema de la flotilla como una misión humanitaria y se ha demostrado que ni había ayuda de ningún tipo, que los miembros eran todos una panda de activistas y políticos de extrema izquierda de cuidado. Perfectamente organizados. Perfectamente organizados y financiados, que esto cuesta dinerito. Y, por cierto, la clave del asunto, ¿a qué fueron a Gaza? A ser detenidos. ¿Para qué? Para montar lo que estamos viendo en las calles, las algaradas y la movilización de la extrema izquierda en las calles. Yo diría algo que está en el fondo, yo creo que de todo esto, y se vio muy rápido. Yo creo que lo del 7 de octubre... que fue algo inescapable, innegable, no se podía decir que era un bulo, no se podía decir nada, porque los propios que estuvieron haciendo esas barbaridades lo estaban poniendo y mandando a sus padres. Ya, pero es la estrategia de la izquierda, que todo lo tachan de bulo y entonces pero a lo ya que voy está. es que yo creo que aquel momento que se difundió globalmente fue un golpe brutal para la superioridad moral de la izquierda. Fue como decir, de repente aterrizar en la realidad. Es un batacazo brutal. Y yo creo que entraron en pánico. Entraron en pánico, porque se dieron cuenta de repente que los que eran tan buenos, que son ellos, los de las grandes causas, estaban del lado de los más bestias que se podía imaginar uno. Y se cayó todo, el artificio cayó al suelo. ¿Sabes dónde se vio muy rápido? ¿Sabías dónde se vio muy rápido esa negación histérica? Cuando empezaron a poner las fotos de los secuestrados por París, Londres, Madrid, Nueva York, que los izquierdistas iban a arrancarlas con las uñas. Es cierto. Corriendo, porque no tenían que ocultar aquel fiasco, tenían que ocultar la realidad que les había destruido. Estaban completamente... Esto me recordó el momento de Miguel Ángel Blanco, el momento en el que se da la vuelta a todo y dice, bueno, vamos a ver, el miedo cambia de bando. Es decir, habéis estado viendo en la mentira y sois unos canallas asesinos. Pues ahora exactamente es el mismo movimiento y por eso inventaron el genocidio. Porque para tapar aquella atrocidad solo podían hacerlo inventando la palabra de las palabras, utilizando la palabra más terrible de todas, que es el holocausto, convirtiéndolo en el genocidio de Gaza. Era la única forma. Por eso la flotilla ha sido propaganda, por eso todo es propaganda, para tapar la realidad. La realidad es que no es que sean buenos o malos, la realidad es que hay hechos. Y la verdad está ahí, y la verdad les ha escupido en la cara. Es decir. Y además todo esto que a mí es lo más
terrible de todo es aprovechándose del dolor ajeno, porque esto persigue una finalidad política, que es hacerle la campaña sucia contra Israel por parte de Hamás, a cambio de, lógicamente, ¿esto qué consigue Hamás con esto? Pues consigue reconocimiento internacional, consigue influencia y consigue dinerito, porque Hamás es financiada por todos los occidentales que mandamos dinero a través de nuestros gobiernos al terrorismo islamista, que es lo increíble del asunto. ¿Y qué consigue la izquierda? La extrema izquierda movilizando a sus huestes en las calles, pues consigue en primer lugar movilización, presionar también a los diferentes gobiernos y persigue en última instancia tema electoral para ganar votos. Bueno, llegados a este punto, vamos a hacer una pequeña pausa, que ya ha sonado por ahí la sintonía de Masical, y vamos a regresar con los sobres de Ferraz, con las chistorras, las lechugas y los soles de Ábalos y de Koldo. Y además, hoy tenemos la inmensa suerte de contar con Teresa Gómez, que se ha leído las 290 páginas del informe de la UCO. Bueno, pues ya estamos de vuelta en tiempo de tertulia. Informe de la UCO, uno más, en este caso sobre las finanzas, sobre los movimientos de dinero en efectivo y transacciones bancarias entre cuentas de Ábalos, de Koldo, de la trama de corrupción del Partido Socialista y también, y este es el punto interesante, de Ferraz, que resulta que Ferraz, a través de una de sus empleadas, pues repartía dinero en sobres a Ábalos y a Koldo. En unos sobres muy bonitos, muy limpitos, con el logotipo del PSOE, cuando el PSOE hace no tanto tiempo negaba por activa y por pasiva que que ellos eso de pagar dinero en efectivo a sus altos Manuel, cargos, una cosa, ni hablando de de broma. los sobres, solo te voy a dejar, perdona que interrumpa, pero es que esto tiene que entrar con lo que está diciendo. Sobres con ventanilla. Con ventanilla. Eran transparentes. Es decir, que ni siquiera eran sobres. Había opacos y transparentes, y yo tengo la teoría, que por supuesto no es simplemente una idea, no es algo que pueda demostrar, que empiezan a utilizar los transparentes cuando se les acaban los opacos, de tanto sobre que tienen que repartir. En fin, bueno, Teresa, cuéntanos, porque yo he podido, como todos nosotros, pues ayer salió el informe y lo hemos ojeado, lo hemos visto, pero la que realmente se conoce en esta mesa, todo el tema de corrupción, es aquí nuestra queridísima Teresa Gómez. Teresa, ¿qué destacarías de este informe? Pues a ver, el informe realmente son los movimientos de cuenta de José Luis Ábalos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que el entramado tampoco operaba a través de sus cuentas bancarias, es decir, el dinero que presuntamente robaba a través de las comisiones ilegales que se llevaba después de adjudicar contratos públicos no lo entraba en circulación de una manera regular. Es que ya sería y el eso colmo. Y eso es obvio. Sí entró muy poquito, pero un poquito sí que entró a través de sus cuentas. Por ejemplo, la UCO detecta más de 16.000 euros de ingresos en efectivo por parte de Ábalos en sus cuentas bancarias, y esa procedencia de esos 16.000 euros se desconocen totalmente. Entonces, sí ingresó algo. Koldo fue, en este caso, menos cauto que Ábalos e ingresó 200.000 euros en sus cuentas bancarias de origen presuntamente desconocido, ¿no? Pero es verdad que Ábalos aquí tuvo bastante más cuidado. A mí lo que me llama la atención es que después del análisis de las cuentas de Ábalos, le salen negativas las cuentas. O sea, tenía los ingresos, los gastos superan a los ingresos en un poquito, son un millón y pico de gastos que superan algo a los ingresos. Por lo tanto, las cuentas supuestamente de Ábalos están en números rojos. ¿Cómo es posible que él tuviese ese tren de vida de pagar a prostitutas, esas fiestas que se montaba, esos viajes, si de las cuentas se deduce que cobraba muy poquito o muy poquito con respecto al tren de vida que llevaba? Y luego los gastos que aparecen son gastos cotidianos, facturas de la luz y cosas similares, ¿no?
Entonces, por supuesto que es porque se movían con una contabilidad totalmente opaca, totalmente en B, que nada tiene que ver con esto. Luego, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, y esto lo vamos a publicar durante estos días también de Ojefti, anomalías que hemos visto por parte de, en cierto modo, del Partido Socialista, ¿no? Cómo se han ocultado algunos pagos a Ábalos por parte del partido en sí. Por lo tanto, que ahora salgan en tromba todos los miembros del partido diciendo no había absolutamente nada, no hay financiación ilegal. No, es que esto es una pequeña, muy pequeña parte de lo que es la investigación y de cómo operaba la trama y de la vinculación del Partido Socialista con este entramado. Primero, si el Partido Socialista estuviese tan convencido de que no ha cometido corrupción, no tiene que esperar a un informe de la UCO para ver qué dice y entonces salir y decir, no hay absolutamente nada. Y luego, con respecto a, por ejemplo, a la financiación del Partido Socialista, ¿no? Que a mí esto es lo más relevante es eso. Lo más relevante. Porque esto, digamos, que abre la espita, ya con indicios sólidos, sobre la financiación ilegal del PSOE. Bueno, muy poco, muy poco, porque aquí lo único que vemos en este informe es, oye, queda totalmente claro que efectivamente Ábalos se movía con un dinero en B, que Koldo García Izaguirre no era un asesor de Ábalos, como Ábalos decía en su momento yo es que me he quedado alucinado porque no sabía que esta persona hacía esto, sino que la UCO ya le califica por primera vez como el testaferro de Ábalos. Importante. Y por tanto que Ábalos cometió presuntamente delito de corrupción. Vale, eso queda totalmente claro en este informe. Pero en este informe no queda ni mucho menos claro cómo se giraba parte de ese dinero al Partido Socialista. Esa es la segunda parte. Esta es una parte que vendrá mucho más adelante y a nosotros nos dicen que con los indicios que hay se va a imputar al Partido Socialista como persona jurídica, o al menos el Supremo tiene las pruebas suficientes para poder imputar al Partido Socialista como partido, como persona jurídica. Aquí, por ejemplo, se habla de donaciones. No, es que Ábalos donó tanto dinero al partido y está totalmente regulado. Sí, y luego se lo devuelven. Donas dinero para que luego te lo devuelvan. Claro, pero incluso es verdad que hay una parte de donaciones por parte de Ábalos que es regular al Partido Socialista. Eso es cierto. Pero el problema es las donaciones que se hicieron a nombre de otras personas que no era José Luis Ábalos al Partido Socialista para poder financiar presuntamente de manera ilegal al Partido Socialista. Y eso es lo que todavía pues no ha salido reflejado en estos informes. Y sobre todo esa otra economía sumergida de cómo se movía el partido, porque no están declaradas esas facturas que giraba el propio Ábalos, que aparecen en otros informes, y giraba Ábalos al Partido Socialista, y luego el Partido Socialista le tenía que ingresar. Esos ingresos no están reflejados en esas cuentas bancarias. Por tanto, ¿cómo lo hacía el Partido Socialista? ¿A qué cuentas le ingresaba el dinero? ¿O cómo le daba? Hemos visto que una parte era en efectivo. El Partido Socialista no se puede mover con dinero en negro. Totalmente. Y aparentemente, según hemos podido ver, o según se desprende del informe, ese dinero que le entregaban en sobre no está declarado en ninguna parte. Por lo tanto, existe la sospecha de que ese dinero que pagaba el Partido Socialista era dinero en B. Esto es muy importante, entre otras cuestiones. Quédense con estos datos. La UCO detecta que Ábalos desembolsó 95.000 euros sin ningún tipo de rastro bancario. La UCO también refleja en su informe que Ábalos tuvo un pico importante de ingresos en efectivo en plena pandemia. Y otro dato muy revelador. Durante años, curiosamente, durante esta época donde se desarrolla la trama y la corruptela, Ábalos no hizo movimientos en su cuenta bancaria, no tiró de dinero de su cuenta. ¿Cómo operaba Ábalos entonces? ¿Cómo vivía? ¿Cómo vivía? Porque tenía un nivel de vida muy alto. Bueno, pues aquí es donde entra el dinero en efectivo, importante también. El tema de los sobres del PSOE, que el PSOE ha negado durante años que Ferraz pagara a sus altos cargos en efectivo. Pues bien, hay fotos directamente de esos sobres con dinero en donde la exmujer de Koldo le dice a Koldo, oye, que ya tengo aquí el dinerito de Ferraz, ¿que dónde te lo pongo? Dos cosas. La primera, si llegan, hemos visto las fotos, si no estoy equivocado, de un par de sobres,
Pero claro, hacerle una foto a un sobre con dinero y enviarla por WhatsApp no es cosa pequeña, me parece muy heavy. Entonces, ¿cuántos sobres habrán pasado sin que se les haya retratado? Eso es la primera. Y la segunda, efectivamente, el PSOE ahora puede contarnos, yo qué sé, la guerra de Cuba o que su abuela fuma. Pero la realidad es que hemos visto cómo el dinero en metálico, en cantidades importantes, porque uno de los sobres es de casi 3.000 euros, yo no sé vosotros, pero yo hay semanas en las que no junto sobres de 3.000 euros. En alguna puede que sí, pero la mayor parte no. Pues sobres con 3.000 euros dentro funcionando por la sede. Eso, a mí me pueden, insisto, contar la milonga que quieran, pero eso es dinero negro, eso es dinero en B. Porque si no es dinero en B, tú no lo pones en un sobre en metálico. Tú haces una anotación en cuenta y el día que te ingresan la nómina, te ingresan tanto, y este otro tanto de los gastos que has tenido de no sé qué, no sé cuántos. Esto es así. Quiero decir, esto es así en cualquier empresa y el PSOE, a la hora de funcionar y de pagar a sus trabajadores, es una empresa. No funcionan como sí, yo que sé, un platillo volante. Entonces, esto nos demuestra, y insisto, demuestra que hay financiación ilegal en el PSOE. Y aparte de, por supuesto, la mentira de hace 4 días. Y una presunta, que a nosotros nos dicen varios miembros de la trama, que Ábalos, y fíjate, esto no lo he contado hasta el momento, pero a nosotros nos dicen que Ábalos siempre hablaba de una caja B del partido. Esto a miembros de la trama. Una caja B del partido. Fijaos, dice el PSOE... Que Ábalos, no, perdona, que Koldo hablaba siempre de una caja B del partido. Esto lo tengo que meter en la caja. Esto hay que sacarlo de la caja. Y que era del partido. Esto es lo que le transmitía Koldo a miembros de la trama. Importante. Fijaos, frente a esa imagen demoledora, que esto para mí es equiparable al Luis E. Fuerte de Mariano Rajoy y a Luis Bárcenas. Y al informe de Cerdán. Y al informe de Cerdán. Yo creo que esto es un antes y un después. Totalmente. Es un punto de inflexión. Porque esto no hay forma de explicárselo a la gente que sea creíble. La clave, esto al final, o sea, hay mucha enjundia. Desde el punto de vista de la opinión pública, el sobre, a mí me parece que ha sido... La clave es el sobre, porque al final la gente no tiene por qué estar informada al detalle, como nosotros, como periodistas que nos dedicamos a esto, de, oye, leerse los informes de la UCO, pero el sobre con el dinero metálico pagado por Ferraz. Con el logo. Con el logo del PSOE. Bueno, ¿qué ha dicho el PSOE al respecto? Atención, dice el PSOE que no, que esto eran gastos y que sus cuentas están auditadas por el Tribunal de Cuentas. Pero Celia, la trabajadora de Ferraz, declaró en sede judicial que el PSOE siempre pagaba por transferencia bancaria, no pagaba metálico. Hay, sin embargo, un WhatsApp de Celia, de esta trabajadora de CELAB, de Ferraz, que está recogido en el informe de la UCO, que dice literalmente: no me gusta tener tanto dinero en el cajón. Los pagos, además, no cuadran con la contabilidad, como bien nos estaba comentando Teresa. Y además, algo importante, que yo sepa, en este país está prohibido hacer pagos en efectivo superiores a 1.000 euros. Pero para ellos, sin embargo, parece que no tenían ningún tipo de problemas. Y luego dice el PSOE, que a mí es lo que más gracia me hace, dice el Partido Socialista, bueno, el Tribunal de Cuentas ha auditado las cuentas del PSOE y está todo en regla. Hombre, es que el Tribunal de Cuentas lo que no audita es la contabilidad en B, ni el dinero en negro, ni el dinero que hay en los cajones. O sea, el razonamiento es nosotros de Cuentas no pagamos lo que se declara. Nosotros no pagamos nunca en B. No pagamos nunca en metálico. Dice, no, bueno, sí, pagamos en metálico, pero el Tribunal de Cuentas dice que está bien. Total, pero es que esa declaración de Celia fue precisamente cuando Ábalos puso una querella de Ojefti a Ketty Garat, justamente en el año 21, cuando comenzó a revelar todo esto que ahora se conoce. Y entre ellos se revelaron las facturas, ¿no? Facturas giradas al partido, que luego era un método de blanqueo del dinero que cobraban de las comisiones utilizando como herramienta al partido, pero por supuesto con la connivencia del partido, porque luego parte de ese dinero llegaba al partido a través de donaciones que no eran donaciones, y esto insisto, a través de José Luis Ábalos dona tanto al partido, sino eran donaciones que llegaban al partido con otros nombres y otros apellidos, efectivamente. Esta mujer, que fue a declarar como testigo y por lo tanto estaba obligada a decir la verdad, mintió y dijo que no se realizaban pagos en efectivo, como sí que aseguraba mi compañera Ketty, ¿no? Bueno, pues ahora sí que tenemos la constatación de que cometió un delito de falso testimonio. Y bueno, pues ya veremos si se le imputa o no ese delito a esta persona, porque cometió un delito muy grave. Fijaos, otro punto importante, porque ya, es decir, dentro del informe, para que veamos
A ver, es que, de verdad, no es una serie del Padrino, no es una serie ni una película de la mafia, pero el lenguaje que se utiliza es el de la mafia. Porque hablaban de dinero, oye, que me ha pagado, que tienes el dinero aquí, oye, 4.000 euros, 5.000 euros, 300.000. No, hablaban con palabras y términos en clave. Sí, entonces, por ejemplo, decía Ábalos, en referencia al movimiento de dinero, hablaba de folios y de cajas de folios. Es decir, muchos folios. ¿Y cuál es el término que utilizaba Koldo? Pues Koldo hablaba de chistorras, hablaba de soles y hablaba de lechugas. Las lechugas, los billetes de 100. Los soles, los de 200. Y las chistorras, los billetes de 500 euros. Y hay una conversación entre Koldo y su exmujer, que me parece muy relevante, Teresa, que es la de las 2.000 chistorras, en referencia a 1 millón de euros relacionados con, que coincide además con el 29 de marzo del año 2019 en las elecciones. Sí, de hecho, Koldo le dice algo así como, da igual lo que pase en las elecciones, nosotros vamos a tener 2.000 chistorras, porque ya me he cansado. O sea, y es muy raro porque la otra le dice 2.000 chistorras, pero eso son 1 millón. Hace la cuenta, claro, de 500 por 2.000, 1 millón. Y el otro le responde que afirmativamente. Pero no contento con ello, y que efectivamente queda totalmente claro que las chistorras son el dinero en efectivo. Que, por cierto, Ábalos aquí, una vez más, era más cauto que Koldo y que su mujer. Y no hablaba de chistorra, lechugas y demás, y soles, sino Ábalos le llamaba folios. Le decía, tienes que traer folios a casa. Pero es que incluso este dinero se lo llevaban también al Ministerio de Transporte, al despacho de Ábalos, y le decían, ya te he dejado las chistorras en el despacho, ya te he dejado los folios en el despacho. Y Ábalos también le decía, necesito folios para el despacho o para casa, ¿no? Entonces, yo lo que quería decir es que la defensa que ellos tienen, a mí me parece tan pobre porque ayer la abogada de Koldo... Espera, Teresa, que es que me has leído la mente. Eso es grandioso. Para que la gente se ubique. Estamos hablando informe de la UCO y cómo hablaban de dinero, de que si chistorras, que si soles y que si lechugas. Pues bien, algunos de estos pagos de Ferraz a la trama, Ábalos, Koldo, coincidieron con hitos electorales. En concreto, el 29 de marzo del año 2019, Koldo informa a Patricia, su exmujer, de un cobro por parte del PSOE, de un cobro metálico por parte de Ferraz. Y le dice en estos mensajes de WhatsApp a su exmujer: tengo una pequeña alegría para el día de las elecciones, escribe el asesor, en referencia a las elecciones generales que se iban a celebrar el 28 de abril, es decir, un mes después. Y dice Koldo literalmente, 2.000 chistorras. Y a continuación, la mujer, con gran alegría y alborozo, dice, haciendo cálculos, esto es 1M, en referencia a 1 millón de euros. M mayúscula. 1M, en mayúscula. Pues bien, ayer, en Todo es Mentira, entró la abogada de Koldo y le preguntó Risto Mejide sobre esta cuestión. Atención a la explicación de la abogada de Koldo, porque de verdad no tiene desperdicio. 2.000, hable de 2.000 chistorras. Chistorras, y entonces, exactamente, porque en la sede del Partido Socialista, recordar que Koldo era asesor de Ábalos también como secretario general del PSOE, y de lo que se encargaba es de muchas cosas, también de los gastos... Claro, pero señora, discúlpeme, que yo estoy aquí también intentando entender lo que me está contando. Señora, es que es un despropósito todo, nos lo tenemos que tomar a risa, porque como no han encontrado nada... yo estoy haciendo las preguntas en serio. Luego otra cosa es que provoquen hilaridad, pero, lógicamente, porque tú no dices, vagan en chistorras, hombre, no tiene mucho sentido. Es que estamos en el contexto de la fiesta de la noche electoral, que Koldo se encarga, entre otras cosas, de comprar chistorras para la fiesta, vale, y que lo van a celebrar. Pongamos que son 2.000 chistorras que se encarga Koldo de comprar para una fiesta de la noche electoral. Oye, y no había gente vegana en la cena. Nadie va a pensar en los veganos. No, yo eso me lo... De todas maneras, a ver, a mí yo eso me lo trago, me trago las 2.000 chistorras, pero... Y los soles también. Pero discúlpeme, señora de la Hoz, ¿por qué entonces Patricia, la exmujer de Koldo, contesta, eso es 1M, 1 millón?
de porciones que salen con las 2.000 chistorras. Es que, vamos a ver. De verdad, o sea, suena chiste, es que es un chiste, o sea, es un insulto a la inteligencia. La abogada de Koldo dice, no, que las 2.000 chistorras es porque Koldo compró 2.000 chistorras y le dice Risto, pero entonces ¿cómo se explica que la mujer dijera 1 millón? Porque ¿a qué viene lo del millón? Y contesta la abogada de Koldo, no, 1 millón de porciones de chistorras. Sí, y lo peor de todo es que le dice, luego el debate continúa y le dice Risto, bueno, pero entonces una chistorra equivale a 500 porciones. A 500 o sea, porciones. lo tiene que hacer muy pequeñito. Y le dice la otra, ya, claro, es que como son vascos y navarros, pues comen mucho. Pero esto de era verdad todo un despropósito. es un desperfecto. Yo lo que me fascina a mí es no solo el grado de podredumbre es abismal en el que está esta gente, ¿no? Sino ¿de dónde sacan los abogados? Es decir, es que eso también yo tiene, conozco abogados y abogados, ¿no? Pero nunca me había topado con un abogado que hiciera semejante argumento, en lugar de decir no tengo nada que comentar, que casi queda mejor. Un abogado que en lugar de estarse calladico en casa, que es lo que le tocaría a cualquier abogado normal, entiendo yo, en esta situación, claro. No vas por ahí soltando pistas ni tonterías, te vas a la tele y encima te vas a la tele con este discurso preparado. No, pero porque, Carmelo, porque yo creo que van, porque piensan que así hacen publicidad de su boutique legal o algo así de ellos mismos, que es lo que han visto. Pero por favor, para eso hay que valer. Cuidado, que esta abogada no es una abogada cualquiera, que esta abogada precisamente es la abogada... Véndemela, por favor, es la abogada... Bueno, por un lado no se sabe muy bien quién paga los servicios a esta abogada, si es el Partido Socialista o quién es quien paga el servicio. También tiene bastante vinculación con Santo Cerdán y es la misma abogada que, presuntamente citó en su despacho a varios miembros de la trama para ofrecerles un pacto y no declarar en contra del Partido Socialista. Tenía mucho interés esta abogada, no sé por qué, siempre en salvar al Partido Socialista. Tanto es así que, por ejemplo, a una de las personas que citó fue a Carmen Pano y le dijo, si en el Tribunal Supremo dices que mentiste y que tú no llevaste los 95.000 euros a Ferraz, que ahora los 95.000 euros se entiende mucho mejor, ¿verdad? Porque recordemos que cuando lo publicamos decían, ¿pero cómo va a llevar dinero en efectivo en Ferraz? Bueno, después de ver los sobres en efectivo en Ferraz, se entiende todo mucho mejor. De chistorras, en bolsas de basura a Ferraz, literalmente. Pero a mí me gustaría y esta mujer le propuso a Carmen Pano que si, pues decía que era mentira y que no había llevado esos 95.000 euros, le iban a dar 60.000 euros para que la hija de Carmen Pano pudiese celebrar la boda, su boda, ¿no? Entonces, es una abogada que es verdad que no es experta en derecho penal, pero que me gustaría saber quién está detrás de ese despacho. Pero de todas formas, por favor, es decir, que esta abogada, la abogada de Koldo, diga que no eran 1 millón de euros, que es como llamaba la trama, concretamente Koldo y su mujer, al dinero en negro, los billetes de 500, chistorras. Que no era 1 millón de euros, que no eran 2.000 chistorras, que eran 2.000 chistorras literal de la carnicería, y que encima que habían hecho 1 millón de porciones, pero bueno, ¿qué narices nos está contando? Pero yo, es decir, como yo no soy súper experto como es Teresa. No, yo no lo soy. No, hombre, vamos, la cantidad de horas que le estás echando es como para no serlo. Y el trabajo le echáis como para no serlo. ¿Qué te parecen las 2.000 chistorras, Javi? No, a mí lo que pero como yo me voy a poner como normal, o sea, que decir, soy un ciudadano, es decir, ya ni periodista ni nada, porque yo es que no sé ni lo que soy ya en este país, ¿no? Pero me voy a poner una situación, es decir, tú ingresas en tu cuenta por lo que sea, porque has tenido una venta de un local, una venta de algo así, 30.000 euros. ¿En metálico? Se te cae el pelo. No, es decir, tú lo ingresas y a las X... En un plazo relativamente corto, Hacienda te abre una inspección. Tienes una notificación de Hacienda para que justifiques. ¿De dónde viene? No te empuran, pero te piden que alegues, que hagas alegaciones para justificar ese ingreso. ¿Por qué? Porque el propio banco tiene que comunicar a Hacienda ese tipo de movimientos. Entonces Hacienda salta la alarma. Entonces, oye, que no tienes por qué haber delinquido, simplemente tú vas Koldo, y le explicas... 200.000. ¿Por qué Koldo ingresando 200.000 de origen que se desconoce no le pasa nada? Por eso decir, no es que no es solo Koldo, son todos. Es decir, esto es de una gravedad para mí, genera de verdad una desconfianza brutal
en el propio, no voy a decir las instituciones, que ya es un nombre, una expresión gastada, en el propio país. Es decir, vamos a ver, aquí hay gente que está actuando como la puñetera mafia, y manejando el dinero como la puñetera mafia, y no le pasa nada. Es que no reciben ni una notificación, ni un requerimiento. Totalmente. Absolutamente nada. En cambio, tú vas y pagas comprando una cosa, incluso para una empresa de M, un monitor, o te gastas 1.005 euros, ojo, y te puede caer la mundial encima. Y esto es lo que de verdad la gente se pregunta. Es decir, ¿Esto qué es? Javier, esto es lo que indigna profundamente a la gente. Es decir, que estemos ante este tipo de escándalos de corrupción y, sin embargo, al resto de la ciudadanía, empresas, familias, trabajadores honrados, nos tengan machacados por parte de Hacienda y por parte de este gobierno basuriento, absolutamente. Se están lleno de radares, pero resulta que los radares que detectan... Yo he recibido un requerimiento de Hacienda por 2 arandelas de una moto. Total. Es decir, oiga, el IVA que no corresponde, 2 arandelas de 4 euros. Fijaos, es decir, vamos a ver, esto no puede ser. Fijaos, es que la hemeroteca del presidente da para todo y también da para esto. Fijaos cómo aludía Pedro Sánchez a los sobresueldos en el Partido Popular. Los líderes del Partido Popular, los líderes del partido que gobernaba el país entonces, lo que hacían era engrosarse sueldos más sobresueldos. Algunos en A y otros en B. Y yo creo que desde el punto de vista de lo que representa la democracia y la ejemplaridad, más allá de lo que sea legal o no legal, hay un concepto que es el de la ejemplaridad. Esto es importante, porque yo siempre digo lo mismo, me da igual si es legal o es ilegal. Todo apunta que es ilegal, evidentemente, pero me da igual. Aunque fuese legal, esto es indecente, es inmoral, no es ético y por lo tanto debería suponer la dimisión inmediata de toda la cúpula socialista. Totalmente de acuerdo. Y por último, yo creo que, claro, nos reímos porque tiene mucha gracia, porque es también muy gráfico con el tema de las chistorras, los no sé qué. Pero que no se nos pase entre las risas. Está bien reírse, que yo soy el primero que me río porque si no vas a acabar llorando y tampoco... Mejor reír que llorar. Sí, sí. Pero que no se nos pase con el tema de las chistorras y tal, las cantidades de las que estamos hablando. Es decir, Koldo, que no es el cabecilla de la trama, que es, digamos, como el chico para todo, tal, el alfil... Koldo está hablando con su mujer de 1 millón de euros. Tela. Es decir, es que es una auténtica barbaridad. Es la segunda vez que se habla de 1 millón de euros en la trama, porque hubo también ya un mensaje que le daba Koldo precisamente a Ábalos, le decía, esto, hablando creo que era de petróleo de Venezuela, es 1 millón, la mitad para ti, al mes. Aquel era 1 millón al mes. Es decir, ojo, porque estamos hablando aquí de tal, no sé qué, no sé cuántos, pero las cantidades son brutales. Y esas cantidades solo llegan a Koldo cuando otras cantidades todavía mayores se han quedado en el camino. Totalmente de acuerdo. Bueno, a ver, Adrián, cuéntanos cómo ha sido la tuit encuesta y la opinión de nuestros oyentes. Pues hoy precisamente preguntábamos sobre todo esto. ¿Qué opinan de los sobres de dinero en efectivo que daba Ferraz a Ábalos? Nuestras opciones en nuestra cuenta @trincherallamas era que todo esto es financiación ilegal del PSOE, no hay nada raro, todavía hay que investigar más. Pues un 89% cree que es financiación ilegal del PSOE y tan solo un 4% cree que no hay nada raro, que creerán que son chistorras o lechugas de verdad. Y así que también vamos a escuchar a nuestros oyentes. A mí no me extraña para nada tanto trasiego de dinero metálico. Lo que me resulta muy raro es que se utilizan palabras clave para hablar de dinero, las chistorras, las lechugas, los soles, los folios en general. ¿A qué mente criminal se le ocurre sacar una foto al cuerpo del delito? No lo entiendo. Y para rematarla, que la abogada de Koldo diga que de una chistorra se pueden sacar 500 raciones, manda narices. Esta gente no está bien. Buenos días. El Partido Socialista es un partido corrupto y estos sobres demuestran la corrupción de este partido que tendría que ser ilegalizado. Es vergonzoso. Los españoles cada vez más pobres y ellos cada vez más ricos. Buenos días a todos desde Albacete, Paco Hernández. Es que yo creo que no lo entendemos lo que han hecho. Estaban jugando a los tebeos de Mortadelo y Filemón y se estaban intercambiando los juguetes, los papeles, los folios y las chistorras. Y no lo hemos entendido nadie, pero ninguno de nosotros, porque estamos
mucho más avanzados y tenemos que retroceder a nuestra infancia para reconocerlo y para entenderlo. Ay, madre mía, qué infelices que somos. Hola, buenos días. Pues, ¿qué opino? Pues yo opino supuestamente que son unos ladrones y unos sinvergüenzas. Porque mientras ellos despilfarran el dinero del contribuyente, que nos lo pasamos bastante mal para llegar a final de mes, muchos, ellos a vivir del cuento, como el dinero no es de nadie, pues nada, a pasarlo bien, con P y con Pi. Buenos días. Bueno, pues hasta aquí la opinión de nuestros oyentes. Madre mía, qué de ropa sucia que hay encima de la mesa. Hoy hemos limpiado algo, mañana continuaremos. Carmelo Jordá, muchísimas gracias. Un placer, ya lo sabes. Javier Venegas, muchísimas gracias. Un auténtico placer. A vosotros. Y Teresa Gómez, muchas gracias. Muchas gracias y a mucho vosotros. ánimo, que vamos, ya te has leído el informe de la UCO y ahora lo estáis analizando en The Objective. Bueno, y seguramente habrá novedades esta habrá semana de novedades. nuevos miembros de la trama. Pues muchísimas gracias, Teresa, a todos ustedes. Nosotros continuamos porque ahora vamos con la sección de Rubén Arranz, donde vamos a hablar, atención, de los sindicatos de Radio Televisión Española, de Telepedro. ¿Cuánto nos cuestan? Lo vamos a descubrir con Rubén Arranz. Pero antes, una recomendación: visite buenavidasenior.com y solicite su estudio personalizado comparativo gratuito de todas las alternativas disponibles para conseguir liquidez sin perder la propiedad de su vivienda. Infórmese gratis en buenavidasenior.com. La Trinchera de Llamas, con Manuel Llamas.